Galatasaray-Juventus el martes 17 a las 6:45, hora peninsular española. Además, a partir de las 9 de la noche, Benfica-Real Madrid, Mónaco-Paris Saint-Germain y también un Dortmund-Atalanta. Y para el miércoles, en este caso el partido adelantado 6:45 es el Karabakh-Newcastle. Para el tramo de las 9 de la noche, Brujas-Atlético de Madrid, Bodo Glimt-Inter y Olympiacos Leverkusen. Regresa la Champions, teníamos ganas, vuelve también por tanto a Play Fútbol. Enseguida, en nada, vamos a estar con Aritz Gabilondo, con José David López, repasando cuáles son las claves, quiénes son los favoritos. Vamos a hacer una mini porra, jugadores a los que tenemos ganas de ver en esta eliminatoria de playoff previa a los octavos de final de la Copa de Europa. Bueno, mucho que analizar, y como el rival del Real Madrid es el Benfica, nos hemos querido fijar en la cantera, en el porqué. Ya os lo hemos explicado, en qué hace de la cantera del Benfica una tan especial, tan productiva como lo es la del Club Lisboeta. Y por eso hemos charlado, lo hicimos la semana pasada, con Ricardo Ferreira. Fue responsable de los juveniles del Benfica en las últimas temporadas. Ahora mismo es director de cantera de Al Ula, en este caso en Arabia Saudí. Y esta es la conversación que tuvimos con él. La grabamos porque la teníamos que doblar por su nivel de español. Preferíamos que la hiciera tranquilo y que contestara más cómodo en portugués. Y esta fue la, creo que interesante conversación que tuvimos con Ricardo Ferreira. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Play Fútbol. Olá, boa noite, Bruno. Para já agradecer tu convite para... Hola Bruno, buenas noches. Gracias por tu invitación y por tener esta conversación y por tu interés, por el trabajo que hicimos en el Benfica y que hacemos ahora en Arabia, que también es un proyecto muy interesante para comentar. E neste momento no atual projeto na Arábia Saudita, que é algo muito interesante também para falarmos. Gracias a ti por estar en el episodio, en este programa. Déjame empezar por ahí precisamente. Supongo que tú has estado dirigiendo la cantera de Benfica. Ahora un cambio, supongo, muy importante al pasar de Portugal, en este caso, a Arabia Saudí, contexto absolutamente distinto. Sim, o contexto cultural é bastante diferente. Mas como el fútbol Sí, el contexto cultural es muy diferente, pero el fútbol es universal. Aquí también hay mucho talento, hay chicos con mucha calidad. Nuestro trabajo, entre otras cosas, está enfocado en dar una visión más creativa del juego, en apoyar esas cualidades que tienen, en potenciarlas y a la vez desarrollar a los chicos también en otras facetas. Hace poco que cambiamos de academia de cantera, va a crecer más. Estamos trabajando ahora en Medina. Fue una decisión estratégica deportiva muy interesante porque es una ciudad más grande y muy rica en talento y por tanto el proyecto del club pasa por esta primera fase aquí y en una segunda fase se va a construir una gran academia en Al Ula, que es una ciudad más pequeña. Uno de los grandes objetivos es traer también el turismo. El objetivo es que el club sea un atractivo, una vía para atraer y dar a conocer la ciudad, sus monumentos históricos y su belleza natural, y por tanto aquí hay una visión bastante más interesante del proyecto. E também a sua beleza natural, e portanto há aqui uma visão bastante interesante sobre o desenvolvimento deste projeto. A diferencia de lo que ha pasado en otros países, sí que da la sensación que no creéis que sea una cosa de una moda, que en Arabia Saudí se está trabajando para que este proyecto sea algo más o menos permanente, que dure en el tiempo y que lo tenéis planificado como algo a medio largo plazo. Sendo que o clube tem multidesportos, não é só, o foco no es só o futebol, mas a verdad es un club multideportivo, aunque el foco está puesto en el fútbol y el objetivo principal es subir al primer escalón y ser capaces de disputar el título de Copa. El segundo objetivo es la formación, por eso lo de construir estas academias para producir jugadores. Y claro está, hay un gran desafío que es producir jugadores locales de cara al Mundial 2034 que se va a celebrar aquí, en Arabia Saudí. Mas no fundo o nosso grande objetivo
E esse é um grande desafio, é produzir jogadores para o Mundial 2034, que vai ser disputado aquí en Arabia Saudita. Tenéis tiempo de forjar grandes jugadores todavía para esa fecha. Quedan 8 años para esa cita mundialista. Vamos ya al tema que nos atañe, que nos ocupa, la cantera del Benfica. He citado en la introducción tantos y tantos nombres. Destacaría yo sobre todo a Bernardo Silva, a Rubén Díaz, bueno, tantísimos otros. Pero, ¿qué hace tan especial a la cantera del Benfica, Ricardo? Há diferentes razões, há diferentes explicações e todas elas contribuem para este sucesso que agora é obvio, ¿no? Portanto, en mi opinión hay diferentes razones y todas ellas contribuyen a explicarlo. Para empezar, el talento que tenemos en Portugal. Parece mentira que esto sea así en un país con una población muy inferior a otros países en Europa o en el mundo. Obviamente aquí hay una cultura de juego bastante antigua y bastante grande que ha producido muchísimos jugadores. Yo trabajé en el Sporting, que históricamente ha generado tanto. Mi etapa en Benfica fue posterior a ese trabajo en el Sporting, que tuvo como fruto la aparición de futbolistas como Futre, Figo, Cristiano Ronaldo u otros tantos. Benfica no tenía instalaciones para la formación a finales de los 90. Fue en los 2000 cuando construyó la academia. Hubo ahí una persona importante como es Rodrigo Magalhães, que ahora está en Neom, también aquí en Arabia, y Rodrigo fue el elemento que dio origen a todo lo que estamos viendo en estos momentos: organización, calidad del trabajo y también la pasión con la que todos los profesionales han trabajado en los últimos 20 años en Benfica. También otros, pero es destacable el mérito de Rodrigo en el desarrollo de este proyecto y como resultado tenemos muchos jugadores en las principales ligas europeas y en la selección portuguesa que se han formado en el Benfica. Temos diversos jogadores nas principais ligas europeias e na seleção portuguesa que tiveram esa formación en Benfica. Está claro que todo eso es fundamental, Ricardo, pero bueno, estás hablando un poco de conceptos generales, buena organización. Sin todo eso es imposible, sin un buen equipo de scouting, que es la base de todo, la materia prima. Tener al ojeador bueno, por decirlo así, es lo más importante de todo, pero en lo específico, en lo que puede convertir al Benfica, más allá del nivel del scouting, en diferente. ¿Qué se ha hecho de distinto en los últimos años en la cantera del Benfica? O Benfica ofrece, como referi também no início, uma atividade multilateral con diversas actividades. El Benfica ofrece en su cantera una actividad multilateral, desde los niños a los jóvenes jugadores, con diversas actividades que van más allá de un entrenamiento convencional. Se da mucha importancia a la nutrición, pero también se desarrollan diversas facetas de técnica y de coordinación a través del baile, también con fútbol sala, incluso con actividades en jaulas, que son campos delimitados por estructuras con los que puedes ir haciendo paredes. Son campos que tienen tabelas por todos los lados. Y nos hablaba Carlos Carvallal hace un tiempo, le entrevistábamos al entrenador portugués, nos hablaba siempre de la exigencia que siempre se ha tenido con el jugador de cantera portugués desde muy pequeño. Também torneios con as melhores equipas de Lisboa, porque a competición... También se organizan torneos con los mejores equipos de Lisboa, llegando a nuestros jugadores siendo más jóvenes para que se enfrenten a futbolistas de edades superiores. También hay torneos internos entre los equipos de la academia, se enfrentan equipos de distintas categorías y lo llamamos la Benfica League. Y lo que creo es que la clave del éxito es ponerles a competir con una exigencia muy elevada desde muy pequeños. Creo que es la clave para que hubiese tantos internacionales con Portugal en el Mundial Sub-17 en el que somos campeones. Les enviamos a torneos internacionales contra los mejores jugadores de Europa y del mundo, a veces en otros continentes. Les llevamos siendo muy pequeños a la Youth League. Competir permanentemente contra los mejores les da no solo recursos en el juego, sino experiencia, mentalidad, confianza, competencia. Así los jugadores van llegando al primer equipo. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con Anísio Cabral. Es una experiencia dura, pero es una más, porque están acostumbrados a vivir momentos así desde que son muy pequeños. Son jogadores que entran na primeira equipa ou jogam a Youth League ou eventualmente no futuro jogarão a Liga dos Campeões e para eles já é mais passeio no parque, digamos assim, porque estão habituados a fazer isto desde muito novos. Estás hablando, Ricardo, de Anísio Cabral, de José Neto,
de Banyaki, jugadores que ya han tenido oportunidades con el primer equipo, que pintan realmente bien. Háblanos un poco de esa generación, porque es un equipo, una generación que conoces perfectamente, me parece. Sim, era uma geração muito forte, porque recordo-me de nós... Sí, era una generación muy potente. Recuerdo al Sporting, que era nuestro gran rival en Portugal. Y esta generación le ganó al Sporting, no recuerdo cuántos enfrentamientos directos seguidos. Normalmente gana Benfica unos partidos, Sporting otros. Con los títulos pasaba algo parecido. Pero esta generación del Benfica le ganaba al Sporting más de 20 partidos seguidos. Era una generación que tenía mucho éxito, pero no solo a cuenta de su calidad y su talento, sino también por su carácter. Uno de los lemas del Benfica era: nosotros no formamos equipos, formamos jugadores. Y es verdad que el colectivo ayuda a potenciar el plano individual. Y esta generación tenía un equipo muy fuerte, con Quintas, José Neto, Banyaki, Mauro, Anísio, Miguel Figueiredo. O Quintas, o José Neto, o Banyaki, o Mauro, o Anísio, después o Miguel Figueiredo también está. Porque es una manera de trabajar la de Benfica, que en su cantera tiene evidentemente los equipos de Lisboa propiamente, pero me parece que no es el único sitio donde se puede decir que hay propiamente jugadores del Benfica, ¿no? O Benfica não tem só jogadores a jogar em Lisboa, a treinar em Lisboa, até aos 12 anos. O Benfica tinha, naquela fase, agora tem mais um centro, tem centros espalhados pelo país, na altura tinha 5. Benfica no solo tiene gente jugando en Lisboa, tiene más centros esparcidos por todo el país, tiene más de 5 en capitales de distrito. En estos torneos internacionales que celebrábamos en Lisboa, escogíamos a jugadores de esos centros. Tomás Soares, que fue campeón del mundo sub-17, venía del centro formativo de Braga. Miguel Figueiredo era de Aveiro. Era una generación muy fuerte. Por ejemplo, con Banyaki nosotros veíamos que su maduración física ya era muy rápida, tenía una masa muscular y potencia que generaba muchas ventajas, pero quisimos potenciarle en otras variantes. Al final él tenía muchas variantes en su juego, jugaba por dentro, por fuera. Era asociativo cuando debía serlo, fuerte en el 1 contra 1, y la verdad es que la lectura fue correcta, porque ya hemos visto en sus partidos andaluz con el primer equipo todas estas cosas, y todo lo que le hemos explicado le ha ayudado a que ante 60.000 personas no se arrugara, y es algo muy reconfortante para nosotros. E portanto é muito interessante, e aliás também é muito confortante e recompensador ver isto tudo. ¿Y de Anísio qué nos cuentas? Neste momento o Anísio é o jogador que está na boca do mundo, porque fez o gol na final do Mundial. Agora teve dois jogos com poucos minutos. Anísio está en boca de todos porque marcó en la final del mundo. Ha jugado 2 partidos, pocos minutos, y la primera vez que tocó el balón marcó en los 2 partidos, incluso de cabeza, que como dijo Mourinho después, no es algo muy común en él. En esos cabezazos vimos mucho del trabajo individual y de motricidad que se ha hecho con él. En ese momento Benfica necesitaba ese gol, y hay que tener una mentalidad especial. Esos torneos internacionales, ese proceso largo, esos desafíos que se le han planteado en su formación hacen que se tome ese momento con gran naturalidad. Y perante este tipo de desafío vemos isso tudo a suceder com uma naturalidade que às vezes de facto é surpreendente, mas que neste momento faz parte de todo esse proceso. Y luego está el hecho de que muchos filiales están en la segunda categoría. Vamos a decir que están en el fútbol profesional portugués, y por tanto tienen, otra vez hablábamos de lo mismo, del nivel de exigencia, tienen un nivel de exigencia alto que hace que llegan al primer equipo ya muy preparado, Ricardo. É claro que neste momento o Benfica e outros clubes também em Portugal beneficiam também do cuadro competitivo y neste momento las posibilidades competitivas. Claro, que estén en segunda, en el segundo escalón del fútbol portugués, les ha dado un bagaje tremendo. Banyaki, por ejemplo, ha jugado más con el filial que con cualquier otro equipo, y tenemos un escalón intermedio con el escalón sub-23.
Hay jugadores juveniles que han pasado por otras etapas, pero que no están preparados para ese primer equipo, que tienen un escalón intermedio. Por eso Benfica y Sporting en los últimos años no han ganado mucho en los torneos juveniles. Tenían a varios de sus mejores futbolistas de esa edad jugando en los filiales. Nos últimos anos, Benfica e até o próprio Sporting muitas vezes não foram campeões de nenhuma das equipas de sub-19 porque esses jogadores no estaban a jugar en sub-19, estaban a jugar en sub-23 y en equipa B. Y luego, no sé si lo compartes, Ricardo, pero en Portugal en los últimos 30 años aproximadamente hay dos figuras, hay más, pero hay dos figuras que creo que son muy importantes en el marco teórico. Vítor Frade, con todas las ideas que aporta, a toda la gente que atrae a estudiar el juego, propiamente con la periodización táctica. Para la gente que no lo conozca, es un estudioso del fútbol portugués, lo hemos contado en Play Fútbol en varias ocasiones. Y luego, obviamente, a nivel práctico también la figura de Mourinho y sus éxitos, que creo que ejercen de alguna manera un efecto de atracción que hace que la gente se interese por entrenar en Portugal, efecto imitación también, y de ese generar buenos entrenadores también propiamente tienen que salir buenos futbolistas. Buenos entrenadores igual a mejores futbolistas, creo yo. Concordo com tudo o que tu disseste, mas para já penso que também devo fazer justiça. Concuerdo con tu análisis. Me gustaría hacer justicia a entrenadores previos que establecieron marcos de trabajo, como Cândido Oliveira. Es uno de los entrenadores históricos que ha tenido el fútbol portugués. Otros como Carlos Queiroz, Gesualdo Ferreira, a nivel de scouting Aurelio Pereira, que nos enseñó que había mucho talento y que era importante darle valor al joven jugador. Todos ellos han marcado el fútbol portugués. Queiroz y Gesualdo Ferreira hicieron mucho trabajo teórico en paralelo al que realizó la Federación Portuguesa de Fútbol entre los 80 y los 90, que culminó con la conquista de los mundiales sub-20 de Riad en el 89 y el de Portugal en el 91. Fue en ese momento cuando se empieza a producir más teoría, a pensar más en el juego y a producir documentos escritos con ideas interesantes. Eso comenzó a atraer a más gente para ser entrenador. Luego, en la Universidad de Oporto, el profesor Vítor Frade, que había tenido experiencias como entrenador adjunto, empezó a destacar con la generación del marco teórico de la periodización táctica, que se difundió a nivel mundial. Pero en el fondo era algo tan obvio como que había que entrenar jugando a fútbol para poder luego jugar a fútbol. Hasta los años 90 no se entrenaba para jugar a fútbol. Los entrenamientos eran para atletas o para halterofilia. La especificidad era ignorada. Primero le dio la importancia que merecía la especificidad y luego construyó una metodología que se soportaba en esa base y que procuraba trabajar en el juego. Que se soporta nisso y que procura trabalhar o jogo. Y luego está la figura de Mourinho. Essas ideias foram difundidas. Dos seus alunos foi o Rui Faria. O Rui Faria contactou o Mourinho quando o Mourinho era adjunto no Barcelona. Aí sintonizaram-se porque acreditavam nas mesmas ideias. E depois, quando o Mourinho começou, depois do Benfica, quando começou a trabalhar no Leiria, comenzaron a trabajar. Esas ideas fueron difundidas y en eso fue muy importante Rui Faria, que contactó con Mourinho cuando José estaba de adjunto en el Barça. Sintonizaron rápido porque tenían las mismas ideas. Después, cuando Mourinho empezó como entrenador principal, empezaron a trabajar juntos. No fue solo la metodología, porque Mourinho ya era alguien disruptivo por su liderazgo y ese conjunto de cualidades le llevó a tener un éxito tremendo y nos atrajo a un grupo de jóvenes, yo era uno de ellos, que empezamos a interesarnos por aprender en las universidades, en los cursos de entrenadores, en los clubes. Se llegó a un punto paradigmático en el que muchos jóvenes ya no tenían tanta atracción por ser jugadores, sino que iban directos a comenzar su carrera de entrenadores. Y no es una crítica, sino solamente una consecuencia de los hechos que apuntabas al principio. Continuam a existir muitos jovens que já não têm a atração por serem jogadores, vão diretamente para a carreira de treinador. Muitos têm sucesso, obviamente, não é uma crítica, mas é uma consequência de tudo isto y de facto daquilo que apontaste no inicio. Ricardo, ha sido muy interesante charlar contigo. Te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol y te enviamos un abrazo. Hasta la próxima.
Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Foi prazer. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Hasta siempre. Gracias. Muy interesante la charla con Ricardo Ferreira, hablando un poco de la cantera de Benfica, pero vamos ya con el análisis, con la previa. Van a ser unos playoffs de Champions apasionantes, los hemos repasado antes, luego volveremos a repasar los horarios para que lo tengáis todo bien apuntado y bien agendado en la cabeza, que os acordéis, que os lo sepáis ya de memoria, pero saludo ya a mis compañeros de la mesa de análisis cada semana de Play Fútbol. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. El fin de para la Real, no, el equipo de moda en España, hay que decirlo así, desde la llegada de Matarazzo, pero sí, por lo que sea, por unas cosas o por otras, te escuchaba ayer en Carrusel en el último tramo bastante moscatel, pero bueno, sí. No es el mejor fin de, vaya. Bueno, pero la semana yo creo que la firmábamos, ¿eh? Sí, ¿no? Ganar en San Mamés partido de ida de semifinales de Copa y perder en el Bernabéu era lo razonable y lo esperado. Bueno, no sé si firmaba, porque ha sufrido bastante, estamos grabando esto justo cuando se ha acabado el Mallorca 1, Betis 2. José David López. David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Sí, bueno, a ver, yo firmaba, pero es verdad que el sufrimiento del Betis ha sido absurdo porque ha podido golear fácilmente al Mallorca, pero ha sido una escopeta de feria fallando contragolpes y al final pues con Murici que sabe marcar golazos tremendos de cabeza, que yo creo que le vamos a apuntar una lista de golazos de cabeza y ya va a estar entre los mejores, vaya goles, así que bueno, sufriendo pero ahí estamos, luchando casi champion. ¿Quién nos lo iba a decir? Es que una cosa es que marques goles de cabeza pues porque tienes una capacidad de salto tremenda, porque tienes una fortaleza física increíble, pero es que es un gol que físicamente es muy difícil. O sea, cómo gira el cuello para rematar ahí de cabeza. Es increíble el golazo que ha marcado Murici esta noche. Es brutal, es que se coloca muy bien, pero es que no tiene nada que ver. Viene tensa encima de la pelota, es decir, le tiene que dar colocación, le tiene que dar potencia, se tiene que perfilar bien, tiene que imaginar que puede ir ahí la pelota si se le ocurre en su cabeza ser capaz de articular todo el cuerpo para poner ahí. Bueno, es un golazo tremendo, de cabeza, de los mejores que he visto mucho tiempo, la verdad. Bueno, ya que no me sacáis el tema, diré que ha ganado el Castellón al Deportivo de La Coruña 2-0, que somos el equipo de moda de la segunda división en España, de la Hypermotion. Y que estamos líderes. Bueno, sí, claro, que estamos líderes. Yo, vamos, o sea, lo que se está viviendo este año, ¿no? Vamos, lo hubiera firmado a principio de temporada con los ojos cerrados, obviamente. No me esperaba esto para nada y el trabajo del curro de Pablo Hernández está siendo impresionante. Pero bueno, no está todavía en la Champions, que todo se andará. De momento en el playoff, los que están son Madrid y Atlético de Madrid. Estábamos analizando en el arranque de Play Fútbol la irrupción de canteranos inagotable que tiene siempre el Benfica. Enseguida iremos al Madrid, Aritz, pero tú haces un repaso de los últimos 15 años y empiezas con los Bernardo Silva, Rubén Díaz y compañía. Puedes pasar incluso por gente que no ha acabado de triunfar, pero que parecía que sí, como los Renato Sánchez y compañía, y todavía ahora en esta generación te están saliendo y son un arma para Mourinho, veremos si los utiliza o no, pero sobre todo Anísio Cabral, que hizo un Mundial Sub-17 tremendo, Banyaki, José Neto. No espero que jueguen y que tengan papel importante en la eliminatoria, pero lo de la cantera del Benfica es algo para estudiar, ¿eh? Sí, bueno, Anísio Cabral está metiendo incluso goles, o sea, no es que haya llegado y esté dejando algún detallito, sino que ha marcado varios goles. Yo creo que es un jugador diferente, lo vimos en el Mundial Sub-17 no fue el mejor jugador del torneo, fue un compañero suyo, pero desde luego top 3 de ese Mundial sí que lo fue y creo que es otra de esas grandes irrupciones. Ya no solo diría canteranos del Benfica, que por supuesto que es así, sino jugadores que han pasado por allí y que luego han sido grandísimos futbolistas de grandes clubes, Ederson o Black, me estoy acordando ahora de memoria, o sea que es una mezcla de gran captación de talento joven con gran formación de talento joven lo que tiene el Benfica, ¿no? Y me parece un club modélico en ese sentido. Evidentemente es muy difícil contra el Real Madrid una eliminatoria ida y vuelta, sobre todo con la vuelta en el Bernabéu, pero bueno, ya vimos de lo que es capaz en ese partido de la última jornada de la fase Liga
y creo que por lo menos en el partido de ida en Lisboa el Madrid puede sufrir. Han firmado a Rafa Silva, que está jugando bastante bien, jugando en la media punta, titular por detrás de Pavlidis. Han dado un paso al frente bastante claro en las últimas semanas Prestiani y Skjelderup, que ya estuvieron en el partido de Daluz contra el Madrid a muy buen nivel, los dos extremos. Está poco a poco cogiendo mejores sensaciones el equipo de José Mourinho. Y David del Madrid, es verdad que viene de un gran partido contra la Real, bueno, gran resultado sobre todo y bueno, contra un rival complejo y saca 3 puntos que eran muy importantes para el equipo de Arbeloa y que meten presión al Barça, pero esta eliminatoria, esta semana de Champions me parece absolutamente clave para el Madrid, porque me viene a la cabeza cuando pienso en esta eliminatoria el típico equilibrista. Estás en el circo viendo al equilibrista y ese momento en el que se medio tambalea, que no sabes si se va a caer a la red o del impulso va a dar 4 pasos rápidos y va a llegar al final. Me da un poco esa sensación de, si pasa esta eliminatoria y la pasa, incluso te diría con buenas sensaciones, creo que puede ser un punto de inflexión para el Madrid. Y bueno, y al contrario, si no la pasa, ojito al final de temporada también para los jugadores en el Bernabéu y demás, ¿eh? Sí, es que tiene pinta que está como funambulista, es decir, es capaz de soltar fogonazos individuales y hacerte un partidazo tremendo en cuanto a pegada, en cuanto a capacidad ofensiva, como el otro día ante la Real, o es capaz de que muy rápidamente, algo falla, la mentalidad de los jugadores no acaba de ser la positiva y en ese zigzag que está siendo toda la temporada, de repente pues te pasa lo que pasó hace no demasiado, precisamente en Lisboa, ante este rival, en un contexto totalmente diferente. A ver, me da la sensación que evidentemente Champions, 2 veces cerrar el Madrid, tropezar en la misma piedra sería bastante complejo de imaginar, pero también es verdad que toda la irregularidad que atraviesa el Real Madrid, pues tampoco sería ahora mismo un asombro tremendo que vuelva a tener una mala noche de ese tipo. Lo que creo es que es un Madrid que el año pasado, por ejemplo, que también estaba titubeando en este tipo de momentos de la temporada, levantó por lo menos el brío final de curso con una eliminatoria ante un City en esta misma instancia, que le motivaba, que le estimulaba, que le representaba de alguna manera un reto muy grande y tuvo que apretar dientes, y seguramente el hecho de que tuviera tanto nombre, tanto crédito el rival, le hizo mejorar, o le hizo sacar una versión por lo menos más convincente, más obligada por el contexto. No sé si eso lo va a sentir ahora ante el Benfica. Probablemente lo de la derrota del otro día allí tuvo mucho que ver para que ahora también haya no digo aire de venganza, pero sí para que esté sobre aviso. Sí. Pero seguramente la sensación del Benfica no transmite lo mismo que el año pasado supuso un reto enorme intentar ganar a City con todo lo que representa, lo que es el City, lo que es Guardiola y demás. Así que mi única duda es esa: si este equipo se estimula, si este equipo de verdad da con todo y cambia el chip a Champions en noche final, tramo final de temporada, pues puede aspirar a todo, pero es capaz de romperse en un filo hilo que está toda la temporada. Se está estableciendo en el centro del campo ese Tchouaméni, Camavinga, además de Arda Güler, y juega también Fede Valverde, es decir, esos 4 juegan siempre en el centro del campo, y luego va a meter 2 atacantes, que va a ser Vinicius en la izquierda y Mbappé, que ya dijo Arbeloa que no juega contra la Real, pero va a volver. Está Asensio sancionado, yo creo que lo normal es que repita pareja de centrales, aunque Rüdiger está un pelín justo con Rüdiger y Hausen. Y bueno, vamos a ver el tema del lateral derecho. Hizo un partidazo Trent Alexander-Arnold, así que yo entiendo que irán por ahí los tiros. No sé, Aritz, por todo lo que estábamos diciendo, ¿qué guión de partido esperas? Porque en ese encuentro final de la fase Liga vimos, para ser un equipo de Mourinho, al Benfica ir bastante al frente, ir a por todas, por momentos yendo a presionar bastante más arriba de lo que estamos acostumbrados en Champions verle al Benfica. Y no sé si con el tema este de que Mourinho siempre ha pensado, bueno, era cuando el valor doble de los goles y tal, pero que el 0-0 en casa en la ida le parecía un buen resultado, pues yo creo que tampoco se va a volver loco el Benfica yendo a buscar al Madrid. Me da la sensación en la previa del partido. Bueno, vamos a verlo, porque desde luego la receta que aplicó en ese partido que tú comentas le salió francamente bien. Muchísimo ritmo, mucha intensidad, incluso jugadores de talento como es Prestiani, absolutamente revolucionados, defendiendo, atacando. Fue la mejor versión que vimos del Benfica a nivel colectivo. Tiene para mí mucho sentido que le pueda meter ese ritmo ante jugadores que vienen de lesión o que acaban de salir prácticamente
de esas ausencias como son Alexander-Arnold, Rudiger, son jugadores que pueden sufrir en partidos de ritmo alto y aunque es verdad que, bueno, pues que esto es eliminatoria y que Mourinho sabemos cómo se maneja en partidos a doble vuelta, a mí me parece que el Benfica tiene que ir a morder a la yugular del Madrid porque puede hacerle daño. Evidentemente, también manteniendo el orden defensivo porque al contragolpe le puede matar, sobre todo Mbappé, ¿no? Con espacios, pero yo creo que aprendió claramente que ante el Madrid, jugándole con un ritmo alto, le puedes hacer mucho daño, como vimos en ese partido de Lisboa. Que jugó un partidazo Pavlidis, bueno, fue un encuentro del Sí, Benfica. Prestiani estuvo muy bien. Fue un partidazo. Tremendo. Baja de Richard Ríos, que puede ser importante ahí en el centro del campo, que lleva ya varias semanas fuera. Sí. Lo normal es que jueguen Barrenechea y Barreiro. Y lo decíamos en ese partido antes de la fase Liga, David, otra vez Mourinho se juega muchísimo. Es que si se le ocurre a Mourinho eliminar al Madrid de la Champions, es relanzar otra vez su caché, es volver a ponerse en la primera fila de los entrenadores más cotizados, que yo insisto que lo veo muy difícil, veo muy favorito al Madrid teniendo la vuelta en casa, pero Mourinho se juega bastante más de lo que puede parecer, me parece, en esta eliminatoria, ¿eh? Sí, es verdad que hay que tener en cuenta que la Liga pues la tiene casi imposible. No digo imposible todavía porque dan muchos duelos entre ellos, pero es verdad que tiene pinta que se le puede escapar lo suficiente el Porto como para ya no agarrarle. Con lo cual, todo lo que sea estímulos Champions, que seguramente es un contexto en el que Benfica ahora mismo no contaba con que esta temporada pudiera ser influyente en ese sentido, porque quizá le llegaba demasiado pronto a Mourinho, y además hace un par de meses esto hubiera sido inviable, ya no solo lo de Trubin y la manera milagrosa en la que se metió, sino realmente llegar a ese momento con alguna opción era ya algo milagroso. Es decir, ya ha mejorado bastante lo que se imaginaba hace apenas 2 meses, pero esto ya sería el triple de tirabuzón. Evidentemente, si vuelve a ganar al Real Madrid y encima va y le deja fuera con la vuelta en el Bernabéu, pues verdaderamente sería colocarle otra vez en el digamos, en la rumorología para el próximo verano que coja lo que quiere. Seguramente va a relanzar mucho su imagen a nivel nacional y eso es algo que yo creo que para Roberto Martínez puede ser una amenaza en cuanto a acabar el Mundial si a Portugal no le va demasiado bien, incluso aunque le fuera muy, muy bien. Probablemente si llegara incluso a ganar el Mundial, Dios no lo quiera por España, pero si no, pues verdaderamente tiene pinta que podría llegar a hacerlo. Todo ese contexto que pase con la selección, creo que ahora mismo es la prioridad absoluta de Mourinho, porque ya volvió al Benfica, que era lo que quería, y porque el paso definitivo que pretende desde hace algún tiempo es volver a coger a la selección. Lo que pasó con la Nations League evitó que lo cogiera ya, con lo cual este tipo de partidos son los que pueden hacer que toda la opinión se ponga de su lado en Portugal y pueda tener ese camino. En levantar la temporada sabemos que más allá de que el Benfica fuera capaz de la heroicidad de eliminar al Real Madrid, es difícil que pueda progresar más allá. Pero Mourinho está en ese punto de su carrera en el que cualquier gran titular no le va a venir nada mal porque hace mucho tiempo que se ha salido de la gran escenografía y digamos que está luchando por meterse de nuevo. Sí. Eso va a ser el martes, 9 de la noche, en Dalús ese Benfica Real Madrid. Para el miércoles, a la misma hora, Brujas Atlético de Madrid. Yo realmente me declaro incompetente, Aritz, para analizar la temporada del Atlético de Madrid. Porque tú y todos. Es que, o sea, es un equipo capaz de meterle un meneo al Madrid en el partido de Liga en el Metropolitano, de meterle el mayor meneo que le han metido al Barça de Flick en el año y medio que lleva el técnico alemán en el banquillo del Barça, en la misma temporada en la que está a 15, si no me equivoco, son 15 puntos del Madrid a la espera de lo que haga el Barça en la jornada contra el Girona, y además le casca un 3-0 el Rayo Vallecano. Hay una cosa positiva, que es que el potencial de esta plantilla a mí me parece bastante alto. El potencial para jugar, no sé si de tú a tú, pero de hacerle mucho daño a equipos grandes está ahí. Pero al mismo tiempo el equipo, ante contextos en los que le cuesta motivarse, se le encierran y le defienden un poquito mejor, al Atlético le cuesta horrores. A mí me parece peligrosa la eliminatoria, lo dije cuando salió el sorteo, porque el Brujas es un equipo que eso que estás diciendo lo puede ejecutar a la perfección. Es muy peligroso al contragolpe, rapidísimo, tiene jugadores arriba de bastante calidad y muy punzantes, caso de Carlos Forbes, caso de Chiolis, caso de Tresoldi. O sea, es que me salen 3 o 4 jugadores que le pueden hacer daño perfectamente al Atlético de Madrid. Y esa pereza, o no sé cómo definirlo, que a veces protagoniza el Atlético de Madrid en partidos ante equipos
no tan potentes o con tanto nombre, es lo que le ha costado últimamente disgustos considerables ante el Bodo Glimt en casa, ante el Galatasaray fuera, frente al Rayo Vallecano en esta jornada de Liga. Yo creo que esa irregularidad le puede costar muy caro al Atlético de Madrid, que además, fíjate, también recuerdo, por ejemplo, una eliminatoria contra el Leverkusen, que sufrió muchísimo en Champions. Es decir, se motiva casi única y exclusivamente ante equipos poderosos, y ese es un problema que tiene el Atlético de Madrid, porque para llegar a enfrentarte a ellos antes tienes que pasar por muchas rondas como son estas, que son ingratas, que tienes enfrente de un equipo que igual no tiene tanto nombre para la afición, pero que es un equipo súper bien armado y que le va a poner en serios aprietos, estoy convencido. Es que, David, el giro del Atlético de Madrid, que creo que es algo que hay que valorar del Cholo Simeone. El Cholo Simeone juega la final de 2014, que no le pongo ni un pero, con sus armas, y me parece que seguramente es el mejor año, esa 13-14 es el mejor año del Atlético del Cholo, para mí al menos, es mi manera de verlo, pero la final la juega con Courtois en la portería, Juanfran, Miranda, Godín, Felipe Luis en defensa, ojo al centro del campo, Coque, Thiago, Gavi, Raúl García y Diego Costa y David Villa arriba. Y el jueves pasado le mete el 4-0 al Barça con Musso en la portería, Nahuel Molina y Ruggeri en los laterales, Pubill y Hanchko como pareja de centrales, Coque y Llorente en el centro del campo con Giuliano y Lookman en las bandas y Griezmann y Julián arriba. Quiero decir con esto que la mirada del Atlético de antes pues ni tenía centrales con un pie demasiado delicado, ni tenía el de ahora no tiene tantos centrocampistas defensivos como tenía, y peleones y guerreros como tenían en aquel momento. Julián y Griezmann son buenísimos, pero no tienen el trabajo ni por asomo que tenía Diego Costa. Quiero decir que hay una evolución y que Simeone intenta que el equipo evolucione y en muchos casos lo consigue. Pero al mismo tiempo, en esos partidos ante equipos de la parte baja de la clasificación, que se le encierran, que le defienden un poquito mejor, que le cierran espacios, al equipo le está costando muchísimo. Y no me parece que sea el fútbol típico que plantea el Brujas que estoy citando. Pero si se le ocurre hacer un partido serio defensivamente al Brujas, meterse atrás, salir a la contra con los jugadores que citaba antes Aritz, es que también se le puede complicar la eliminatoria. Yo ahí coincido con Aritz. Sí, es una tipología de eliminatoria en la que el Brujas no tiene nada que perder. El Atlético de Madrid probablemente va a tener un rival de los que por nombre no te dice mucho, pero por propuesta, por casi el ecosistema que te va a proponer, porque independientemente del rival que tenga adelante, el Brujas se va a comportar igual. Le da igual jugar contra el Atlético de Madrid que contra cualquier otro. Su manera de entender el fútbol es súper ofensiva. Además, jugando el primer partido en casa todavía va a ser mucho más a degüello. Creo que le va a meter mucho más vértigo, más adrenalina, confort, Diacón, mucha fuerza por fuera, para luego culminar por dentro, llegada de Van Aken. Bueno, es verdad que es un equipo muy joven en defensa, que yo creo que por ahí claramente es donde más debilidad puede tener, pero su sistema, su mentalidad, su fortaleza es precisamente también poder ahogar un poco el momento de Atlético de Madrid de dudas. Primero, fuera de casa, donde nunca ha sido un equipo sólido. Segundo, el varapalo que se lleva justo esta semana es bastante potente, porque es verdad que levanta eliminatoria, o por lo menos la encarrila la eliminatoria de una manera brutal, pero luego se cae con todo, como viene haciendo casi siempre que levanta alguna sonrisa ante su gente. A mí me da la sensación que es un equipo que quizá lo de, digamos, la manera de entender el fútbol de Simeone, yo creo que en jugadores te compro lo que decías, pero en tipología de fútbol no te lo compro tanto, porque a mí siempre me ha dado la sensación que en las noches clave, cuando tiene que ser un poquito más espeso, más precavido, primando, priorizando un poquito más el hecho de que no sucedan demasiadas cosas, de ser un poco un equipo más, dar un par de pasos para atrás, eso siempre lo ha tenido. Y a mí es algo que me duele especialmente al Atlético de Madrid cuando le veo los jugadores ofensivos y para proponer algo más. Cuando les da licencias, que probablemente lo hace menos veces de las que debería, pues los jugadores te demuestran que hay otra manera de poder hacer daño y competir. Sí. Ojalá y sea una de esas noches. Es verdad que elige momentos de partido. Por ejemplo, al Barça hay muchos tramos en la media hora inicial en los que va a buscarle arriba. Evidentemente, cuando se mete con 3-0, tampoco son tontos, sí. Y no le vas a dar espacios a Lamine para que te regate 10 veces en un partido. Y al final es inteligencia futbolística, pero que es otro equipo diametralmente para mí distinto a lo que veíamos hace 11, 12 años. No va a estar Barrios, que me parece muy importante. El Brujas viene de ganar el derbi, aunque en la primera parte jugando muy mal. O sea, el inicio de partido contra el Círculo de Brujas le generan muchísimas
muchísimas ocasiones, no le presiona alto el círculo de Brujas y es incapaz de salir bien con balón. Vamos a ver si eso lo puede explotar el Atlético de Madrid, ir a morder arriba y molestar ahí a la salida de balón del equipo belga. Y bueno, la eliminatoria está servida. Me parece que también bastante favorito el Atlético de Madrid, pero ahora haremos una porra rápida, código binario, sí o no, quién pasa de cada uno de los equipos. Del Mónaco PSG, aunque sea rápidamente, Aritz, no llega en el mejor momento del PSG, que es verdad que nunca acaba de jugar del todo mal, siempre es un equipo que te genera muchas ocasiones, pero está un poco irregular esta temporada. En una misma semana, en menos de una semana de diferencia, vaya, el domingo le mete un 5-0 al Marsella, que acaba con De Zerbi fuera del banquillo del conjunto marsellés. Sí. Y te pierde contra el Rennes 3-1 con medio rajada de Dembélé, contra rajada de Luis Enrique contra Dembélé. Bueno, vamos a medir un poquito el momento del PSG en esta eliminatoria, ¿eh? La verdad es que está la cosa rara, ¿eh? Por París, por lo que tú has dicho, ¿no? Después del partido frente al Rennes, a pie de césped, pues Dembélé se quejó de supuestamente algún compañero, luego la prensa francesa dijo que podía ser Doué, Désiré Doué, y la respuesta de Luis Enrique, primero excusando, diciéndole que, bueno, que caliente después de los partidos se suelen decir cosas que no se piensan, pero luego definitivamente diciendo que no está dispuesto a que nadie se ponga por encima del equipo, ¿no? En un claro mensaje también hacia Ousmane de que aquí manda él, manda Luis Enrique. Y bueno, pues están las aguas un poco turbias. Yo pude ver el partido el otro día y me pareció el clásico partido del PSG que los ha tenido, incluso ganando la Champions, de tener un montón de ocasiones de gol, merecer ganar ampliamente y al final perder 3-1, ¿no? Que fue como una situación un poco extraña porque es un equipo que falla muchísimas ocasiones de gol. O sea, cuando ha tenido capacidad de poder marcar las ocasiones que genera, es letal el PSG, pero hay muchos partidos, sobre todo le pasó hace 2 años, hace 2 temporadas, aún recuerdo aquella eliminatoria semifinales frente al Dortmund, ¿no? Que tuvo como 4 o 5 palos entre los 2 partidos, en los que se atasca, no ve portería y eso le puede complicar. Aún así yo creo que es muy superior al Mónaco, me parece que es una eliminatoria que seguramente decante incluso en el partido de ida del PSG, porque el Mónaco no está bien y lo vimos en el Bernabéu, por ejemplo, es un equipo que tiene mucho nombre y poco colectivo y vamos a ver cómo digiere esta derrota al PSG, pero en principio para mí favoritísimo en esta eliminatoria. Sí, además jugando contra rival local, como le pasó el año pasado contra el Brest, al que goleó, no creo que sea algo así, pero yo también veo bastante favorito al Paris Saint-Germain. Van a ser jornadas de 4 partidos por día, se pone un partido a las 6:45 cada día, el martes el Galatasaray Juventus, y los partidos de las 9 son Benfica Real Madrid, Mónaco PSG y Dortmund Atalanta, y para el miércoles se adelanta a las 6:45 el Karabakh Newcastle, para las 9 de la noche, como hemos dicho, Brujas Atlético, es Olympiacos de Mendilibar contra el Leverkusen y el Bodo Glimt Inter. David, como es una jornada en la que vamos a poder ver más partidos, normalmente las jornadas de Champions en fase Liga hay 9 partidos cada día, 9 partidos, yo no sé vosotros, yo intento ver 3, 4 enteros, 5 máximo por semana y el resto tiro de resumen como hay Dios, vaya, o sea, no me da la vida para mucho más, porque encima luego viene Europa League y Conference y tal. Como vamos a poder ver un poquito más esta semana, ¿a qué jugador de fuera de los partidos que hemos citado tienes ganas de ver esta semana? Pues fuera de los partidos que hemos citado, fíjate que creo que seguramente me apetece ver si da el salto definitivo Yildiz en la Juve, porque es un jugador que de inicio de temporada tenía marcado como que esta podía ser de su explosión definitiva, que le sigo teniendo muchas esperanzas en que definitivamente del golpe hacia adelante. Me da la sensación de que cada vez es más líder en la Juve. Es verdad que quizá cada vez menos pegado a la banda, porque quiere participar, quiere ser más líder, quiere tener mayor presencia. Creo que le sigue faltando un poco de cuota de gol para todo lo que genera, pero casi siempre lo mejor de la Juve acaba siendo lo que genera Yildiz. Así que una noche en Turquía, una eliminatoria ante Galatasaray, pues si me tengo que quedar con uno, quizás estoy esperando a que definitivamente me dé esa conformidad, ese verificado, ese check de lo que estoy esperando desde el inicio de temporada. Temporada compleja en general en la Juve, temporada difícil para ser regular. Tiene destellos, estoy bastante con David, tiene destellos, pero yo espero un pelín más de Kenan Yildiz. ¿Y Aritz?
Pues mira, casi me voy a quedar con la eliminatoria que veo más igualada y más bonita, por eso mismo, que es el Dortmund-Atalanta. Me está gustando mucho últimamente Bernasconi en el Atalanta, el chaval que está jugando ya de titular en Serie A. Es verdad que en los últimos partidos de la fase Liga el Atalanta tuvo 2 o 3 derrotas seguidas cuando prácticamente estaba peleando incluso por el top 8, al final se quedó fuera y bueno, va a tener que jugar este playoff, pero está en clara progresión, creo, dentro de lo que es Serie A. Empezó de manera muy irregular y dentro de esa transformación que está teniendo el equipo me quedo con Bernasconi, que es un jugador que tiene mucha calidad para jugar ahí entre líneas. Yo para llevarte un poco la contraria... Sí, tienes que decir algo de Bodo, Bruno, ¿eh? No, bueno, pero... claro, del Bodo, claro. Ya he dicho aquí que Hauge me ha enamorado, su fase Liga y demás. Berg, me encanta. Berg, que es buenísimo, el centrocampista. Sí, tienes para elegir en el Bodo. No, pero iba a decir que me parece un tremendo infravalorado Ryerson, el lateral del Dortmund. A ver, estoy siendo un poco ventajista, porque lo estoy diciendo después de, no sé si fueron 3 asistencias en el partido contra el Mainz, creo que dio. Sí. Pero a mí me parece, o sea, es que precisamente lo digo porque no es solo eso. O sea, es un jugador súper equilibrado, que laterales en el mundo actual que ataquen bien y defiendan bien hay pocos, y Ryerson es un caso. Por cierto, se dice Ryerson, que muchas veces he dicho Ryerson. Le pregunté a Rafa Cobo, que es nuestro oyente, bueno, es español, pero vive en Noruega. A ver si se puede escuchar. Lo voy a intentar poner aquí en el teléfono. Ryerson. Como en español, prácticamente Ryerson. Ryerson, queda claro, Ryerson. Bueno. Está facilito, entonces. Sí, por eso. O sea, que nos vamos a Ryerson. Muchas veces, sí. Clarence Seedorf, que decíamos unas movidas. Bueno, y me parece que era bastante más fácil que todo eso. Bueno, el caso, que me parece un gran lateral, un poco infravalorado y además una posición en la que no le hacemos demasiado caso. Vamos a la porra de cada una de las eliminatorias y os dejo tranquilos. Galata, Juve. ¿Quién pasa, Aritz? Juve. David. Juve. Yo también voy a decir Juventus. Mónaco, Paris Saint-Germain. Empiezo por ti, David. Imagínate que digo Mónaco. Bueno, PSG, hombre. PSG. Vale. Vamos a decir los 3 PSG porque Aritz y yo hemos dicho que le vemos favorito, así que no perdemos tiempo ahí. Pausa dramática. Benfica, Real Madrid. Yo digo que pasa el Madrid. Aritz. Sí, también. Real Madrid. También. Bueno, y llegamos a la que tiene más picante de las del martes. Dortmund-Atalanta. Empiezo por ti, Aritz, porque has dicho que la veías muy igualada. Sí, va a estar muy, muy pareja, pero digo Dortmund. A mí me deja alguna duda que la vuelta sea en Bérgamo, pero Dortmund también está bastante bien. Yo voy a decir el Dortmund también, David. Pues mira, yo te voy a decir lo que tenía que apuntar. 49 Dortmund, 51 Atalanta. Bueno, pues si lo veo igualado, pero sí, pero eso es decir Atalanta, por tanto ya al menos discrepamos en algo, tú. Porque me parece a mí que en el Karabakh Newcastle, a no ser que alguien levante la voz ahora mismo, mucho no vamos a discrepar. ¿Alguien piensa que no pasa el Newcastle? Qué brutal sería, ¿eh? Sería tremendo, claro. Es que, nadie lo piensa. A ver si Leandro Andrade, que va con Cabo Verde al Mundial, a ver si se pone las pilas y se carga en casa. Estaría hecho. Nada, Bodo Glimt Inter, ahí vemos pocas opciones también al Bodo, me parece. Molaría, pero al subcampeón de Europa, que está bien, que viene a ganarle a la Juve, Aritz. Inter está muy bien ahora, sí. Pero vamos, me parece que es un rival, el Bodo, que puede complicar a cualquiera, Lo vimos en las últimas jornadas de la fase Liga. O sea que yo no descarto el susto en el de ida, claro. Yo no descarto el susto en el de ida, pero el de vuelta creo que ahí se lo lleva el Inter. De hecho, yo no solo no lo descarto, sino que se va a llevar el susto. Lo que pasa es que luego el Inter lo levantará. Pasa el Inter. Brujas Atlético de Madrid. Pasa el Atlético. ¿Tú qué dices, David? Sí, pasa el Atlético. Aritz. Sí, pero con susto. Atleti. Como te gusta meterle susto a la peña. Y esta va a molar, Olympiacos Leverkusen. También ha mejorado el Leverkusen, Yo... Mucho. Es que no, y ha empeorado Olympiacos. Sí, no veo muchas opciones de sorpresas de las cenicientas en este playoff, por lo que estoy viendo. No me había parado. Como no me han preguntado lo de los porcentajes, venía un poco virgen a esta porra y me estoy dando cuenta que le estoy dando poca emoción, pero yo creo que pasa el Leverkusen también, no sé cómo lo veis. Sí, yo también. Yo me he preguntado los porcentajes esta mañana y sí, he pensado un poco lo mismo que tú. En plan, me gustaría que hubiera más, ¿no? más sorpresa, pero no me salían las cuentas. Mira que he intentado limar de un lado y de otro, pero no. Bueno, alguna habrá, pero no, a mí no me sale decir cuál porque arriesgar es demasiado. Me parece que, por lo que decías, Aritz, apostar por el Olympiacos actual contra el Leverkusen tal y como está, me parece difícil,
Difícil, muy, muy difícil. La verdad que Leverkusen empezó fatal, cambió de técnico, yo la verdad es que no confiaba mucho en Hillman y está haciendo un trabajo increíble. Y además con gente joven que está empezando a entrar, tipo Poku, tipo Maza, que son muy buenos futbolistas. Pues la verdad es que sí. Lo que es seguro es que vamos a disfrutar la semana Champions en Carrusel, la vamos a disfrutar el jueves también en una edición especial de Play Fútbol, y que sí, son playoffs, son previos a los octavos, pero los equipos se la juegan, y no deja de ser la Champions, y ese Benfica-Real Madrid es una eliminatoria tremenda, y ese Dortmund-Atalanta también, así que vamos a vivirla a tope la semana de Champions. A disfrutarla, Aritz, hasta la semana que viene, un abrazo. Igualmente, un saludo. Lo mismo, David, la semana que viene más. A disfrutar, compañeros. Chao, chao. Y tras la Champions, tiempo también para la actualidad. Saludo ya a Paquillo Mariscal. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno. Enhorabuena por cómo está el Castellón. Bueno, la gente, a mucha gente no lo sabrá, pero bueno, tú simpatizas con algún equipo, es con el Castellón, ¿verdad? Sí, no, y lo contamos aquí en Play Fútbol, lo comentábamos ahora con Aritz y con David. Hacemos el repaso de cómo les ha ido a nuestros equipos este fin de semana. Y ha salido ganador, claramente. O sea, el Betis sufrió contra el Mallorca, que es el equipo de David. La Real de Aritz palmó y bien palmado en el Bernabéu. Y yo soy líder de segunda, así que está claro. La partida de este fin de semana la he ganado yo, aunque te tengo que decir que te he visto en redes sociales. Sí. No sé si... No sé cómo decirlo. Esto es un fotocall o algo así, pero vamos, que te he visto con grandes estrellas del cine ahí haciendo entrevistas en Jaén, ¿verdad? Sí, porque aquí siempre previo a los Goya en Jaén se hacen los ciclos de cine inédito español y hay algunos preestrenos, y sí, estuvimos con María Ripoll, que ha estrenado El fantasma de mi mujer, una película que, bueno, con Macarena Gómez, con Javier Rey, bueno, que creo que va a tener éxito, y también estuvimos con Elena Furiase, que ha estrenado una película más pequeñita, y ahí estuvimos cubriéndolo con la SER, Bruno. Qué guay, qué guay. Elena Furiase me descojono siempre, lo siento por decir esta palabra así, pero... es la que en el concurso ese es un concurso que... Password, no era Password, creo, ¿no? Eso es, que tenía que acertar la palabra, hacer que el compañero acertara la palabra siguiente. La palabra era mayo y dice abril, y el concursante dice cerral. Sí. En vez de decir mayo, dice cerral, y lo dice un par de veces además, o sea que... Sí, no sabe la de gente que me dijo, oye, se la va a preguntar, y hombre, ¿cómo se lo voy a preguntar? Hombre, que estáis locos. No, hacemos bien de recordarlo ahora, Paquillo y yo, para que la gente se pueda reír y lo busque en YouTube y demás, pero había que hacer una entrevista seria. Oye, ¿lo he soñado yo? ¿Los Goya son aquí en Barcelona este año? No, son ahí, el 28, dentro de un par de sábados. Que salí a correr el otro día, estaba la plaza de Glorias engalanada con motivos de cine, cineastas y actores catalanes sobre todo y demás, y digo, ostras, y lo leí luego, me parece que lo busqué en internet, que era aquí en Barcelona. Bueno, pues estaremos pendientes de los Goya. Yo no soy un gran experto, pero me mola como siempre el cine, y sobre todo hablarlo con Paquillo, como me gusta con él hablar de fútbol y de nuestro Luka Modric. La peña que tenemos 40, tú vas camino, Paquillo, te lo tengo que decir también. Sí, me queda poco. Te llegará en breve, no falta demasiado, bueno, un año y pico. Pero vamos, que Modric nos alegra los cuarentones la vida, qué manera de... Ya no solo de seguir jugando a fútbol, sino de mantener, te diría también, la ilusión competitiva. Y ahora mismo hay que decir, Paquillo, que el Milan es la única alternativa real al Scudetto de un Inter que está lanzado. Sí, porque el Nápoles ha descolgado, la Roma creo que está haciendo un temporadón dentro de la exigencia y de la plantilla que tiene, y sin lugar a dudas. Y el Milan, si está ahí, evidentemente, bueno, creo que Allegri le ha dado un plus sobre todo de competitividad. Podemos criticar a Allegri en muchas cosas, lo hemos hablado aquí todos estos últimos años, pero sobre todo competitividad, y también sobre todo por entre otros factores, otras piezas, creo que el tema de Luka Modric. Tú lo has dicho, ya no es solamente el talento, lo va a tener hasta el día que cuelgue las botas, porque, bueno, no sé yo, haciendo un poco de memoria, y a lo mejor una locura lo que voy a decir, pero de este siglo, Bruno, detrás de Cristiano y Messi, yo no sé dónde colocaríamos a Luka Modric, más allá de que tenga un Balón de Oro, que los premios al final ya sabemos lo que son, pero no solamente el talento, que lo tiene, todo lo que ha conseguido con Croacia, que tiene muchísimo mérito, lo que ha conseguido con el Real Madrid, el compromiso, la competitividad, el hambre, la ilusión, como tú bien decías, el trabajo, porque el físico que tiene con la edad que tiene es porque es un
tipo que tiene que ser comprometido en su vida personal y que sigue queriendo, bueno, al menos no sé si conseguir una Serie A, que ojalá, sería muy, para cerrar su carrera sería maravilloso, pero sobre todo el hecho de poder mirar a los ojos y decir, oye, yo no he venido aquí a un Last Dance o he venido aquí a jugar a cuentagota, y para mí está siendo uno de los mejores centrocampistas de la temporada. Sí, sí. Marcó el 1-2 definitivo en el campo del Pisa en el 85, pero es que es eso, que le vemos en acciones de decidir partidos, pero le vemos también, me lo recordarás tú que lo tienes un poquito más en mente, creo que es en el campo de la Lazio, hace un tackle en el área pequeña para evitar un gol que es que, y lo celebra, claro, lo celebra como un gol porque realmente era acción de gol del equipo laziale, y va y te lo evita Luka Modric con un tackle. Por eso decía lo de la ilusión, lo de competir, para mí es un ejemplo y para mí está haciendo un temporadón Lautaro. Nico Paz empezó muy bien, ha hecho un poco dientes de sierra. La temporada de Nico Paz es un pelín más irregular, aunque me parece, si hablamos de talento puro y de jugadores decisivos, seguramente está siendo el más decisivo de la Serie A, el exfutbolista del Real Madrid, aunque parece que lo van a recuperar. Pero si hablamos de regularidad, para mí estaría Lautaro, igual Bastoni y Luka Modric, y en el debate que decías, para mí está, o sea, la única duda es si es top 5 de este siglo o top 10, pero de ahí no salgo, o sea, que de los 10 mejores jugadores de este siglo, sin ningún género de duda, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Paquillo. Y lo que decíamos, ahora mismo el Inter tiene un partido más y 8 puntos más que el Milan. Si en el partido recuperado lo gana el Milan, se pondría 5, y para qué hay que decirlo así, es la única esperanza que tenemos de tener algo de emoción en lo que queda de temporada en la pelea por el Scudetto, ¿eh? Sí, se ha quedado. Fíjate que yo no era tenía un poquito de dudas con el Inter, sinceramente, y el Inter creo que está siendo bastante ortodoxo, no está brillando como otras temporadas, no está brillando como con Inzaghi, bajo mi punto de vista. Están destacando algunos jugadores, como tú bien decías, Lautaro, Bastoni, etcétera, pero ha cogido carrerilla y va en modo apisonadora y le están saliendo las cosas muy bien. El Milan ha tenido algunos resultados que le han dejado un poquito atrás, pero tampoco creo que ninguno esperásemos la temporada que está haciendo con Allegri. Y también tiene que ver con Modric, que no solamente está siendo, bueno, sí, surrealista, por supuesto, porque es el que manda, el que pide la pelota, pero tiene un centrocampo muy funcional. Yo creo que ese Rabiot, que también está haciendo una gran temporada el francés, una muy buena temporada. Fofana, van intercambiando, aparece en la base de la jugada, se descuelgan, aparece entre líneas, tiene mucha movilidad esa medular, muy complementaria, y bueno, que ojalá tengamos un poquito de emoción, como tú bien dices, porque como decía al principio, el Nápoles, vigente campeón, pues se ha quedado atrás. A mí sigue sin decirme nada muy muy especial a nivel de juego. Creo que con los centrocampistas que tiene podría crear algo incluso mejor Allegri, pero es verdad que a nivel competitivo pues el equipo está ahí y no se le puede achacar nada porque el ritmo de puntos es bueno. Lo que pasa es que lo que decíamos, que el Inter ha puesto en modo avión y prácticamente parece que ni sufren. Es verdad, y para la gente que nos escuche, aficionados de la Juve y demás, la expulsión de Kalulu en ese Inter Juve hay que verla, o sea, son 2 amarillas que pusieron patas arriba. La gente de la Juve está muy muy cabreada y creo que con razón, pero bueno, el caso es que acabó ganando el Inter con otro gol de Pío Esposito, Sebastiano Pío Esposito, que está siendo importante saliendo desde el banquillo para el equipo de Cristian Chivu. Así están las cosas en Italia. Queríamos, Paquillo, también, más allá de recordar resultados, aprovechar casi un fin de semana de FA Cup, que no ha habido grandísimas sorpresas, que pasa el Manchester City, ha pasado el Liverpool, en el caso del Liverpool goleando. Bueno, la mayoría de equipos Premier han hecho los deberes y pasan ronda con remontada. Lo hizo el Newcastle contra el Aston Villa en el partido más destacado, Aston Villa 1, Newcastle 3. Pero hemos tenido fin de semana de estrenos de entrenadores, o al menos de fichajes. Ha habido bastante baile en cuanto a técnicos en las últimas horas. Paquillo, Igor Tudor, nuevo técnico del Tottenham hasta final de temporada. Recordamos que empezó la campaña con la Juventus, no salieron las cosas, entrenador que lo había hecho muy bien, sobre todo en Verona y en Marsella, y ahora tiene la oportunidad, al menos hasta final de temporada. Sí que da la sensación que el Tottenham está buscando otra cosa. Han sonado gente como Iraola, como Maresca, y de momento lo que hacen es firmar a Tudor hasta final de temporada.
Sí, a ver, a mí Igor Tudor, tú lo has dicho, en el Hellas Verona me gustó mucho lo que hizo con los mimbres que tenía. Luego en Marsella también propuso un juego muy similar al que vimos en Italia. Verdad que la Juve es difícil, no creo que sea una mancha en su trayectoria porque creo que la Juve actual es muy complicada, pero vamos a ver, el Tottenham es un equipo que desde que se fue Pochettino tiene una inestabilidad impresionante. Creo que no están haciendo las cosas bien en la dirección deportiva, creo que tampoco en cuanto a banquillo, y ojo, yo creo que es uno de los equipos fuera de los que están peleando por los títulos en Inglaterra que han tenido ocupante en ese banquillo desde que se fue de Pochettino. Estamos hablando de Antonio Conte, Mourinho en un Espíritu Santo, Postecoglou, que creo que lo hizo bien dentro de lo que cabe, y sobre todo vamos a ver porque tiene 11-12 lesionados. Quizás con Tudor, que seamos con un técnico que si propone su estilo de presionar arriba, de tener menos elaboración y quizás un poquito más vertical, robar en zona alta, le puede venir bien a una plantilla que tampoco tiene grandísimos elaboradores del juego o tiene futbolistas para tener largas posesiones, y a ver si es capaz de rescatar algunas piezas tipo Xavi Simons, que está siendo una de las excepciones de la temporada. Es verdad que ha mejorado un pelín en las últimas semanas Xavi Simons y que le puede venir bien. Igual es uno, imaginándome el sistema que ha utilizado más a Igor Tudor, me imaginaba uno de los beneficiados a Xavi Simons, porque normalmente juega con una doble media punta, dos jugadores algo más retrasados que el delantero centro y un pelín caídos a las bandas, en esa especie de 3-4-2-1 con el que suele jugar Igor Tudor. Vamos a ver también si tiene centrales sanos para jugar con ese sistema, porque tiene buenos centrales, el Cuti Romero, Miki Van de Ven, Dragusin, por ejemplo, también, que sale de lesión y demás. Yo creo que va a implantar ese sistema, a ver cómo le va al equipo de Londres, que realmente lo tiene complicado, ¿eh? No está realmente muy en peligro en esa plaza de descenso, porque el West Ham realmente, que es el equipo que marca el descenso, está bastante atrás, pero tampoco se puede despistar demasiado. Ha cambiado también de entrenador en los últimos días el Forest. Vítor Pereira es el nuevo técnico, destitución de Sean Dyche. Me descuento a veces con el Forest, pero es el cuarto entrenador de la temporada, ¿no? Sí. Empezaron con Postecoglou, ¿no? Sí. O Postecoglou es el segundo, no, Postecoglou es el primero. Cambian de entrenador. ¿Cuál es el segundo? Ahora no me... Está Nuno, ¿no? ¿No estuvo Nuno? Es Nuno, luego Postecoglou. Es verdad, sí, claro, empiezan con Nuno. Entra Postecoglou, que es el segundo, Sean Dyche el tercero y Vítor Pereira el cuarto. Es así, sí, 4. Sí, tremendo. Es normal que nos liemos, es que hasta yo creo que está un poco perdido, Bruno. Normal, sí, es tremendo. Y otro equipo, Paquillo, que la plantilla es buena, que están en Europa todavía, pero que es de los que no se puede despistar. En el caso del Forest, ni un segundo con el tema del descenso, ¿eh? No, totalmente. Y tú lo has dicho, para mí mejor plantilla que la del Tottenham, al menos por nivel individual. Si hablamos pieza por pieza, evidentemente el Cuti Romero puede ser el mejor central que cualquiera de la plantilla del Forest, por supuesto, pero a nivel individual yo creo que la plantilla del Nottingham Forest está bastante mejor ya desde el curso pasado. Vamos a ver, yo pensaba que con Sean Dyche habían encontrado una línea, habían encontrado ese 4-4-2 o 4-2-3-1 juntito, un equipo un poco más sólido en defensa. Lo que conocemos de Sean Dyche, mucho fútbol directo hacia Igor Jesús, para poner de cara a Giggs White, en fin, los extremos por fuera intentando uno contra uno, un fútbol un poquito más, más primitivo, que si queremos, pero que yo pensaba que al menos para pasar lo que quedaba de temporada. Y no sé por qué aquí tiene que haber algo que se nos escapa, sinceramente, porque desde luego 4 técnicos tan dispares. Vamos a ver Vítor Pereira, que bueno, que en el Wolves no lo hizo mal, pero no creo que sea que mejore, sinceramente lo digo, al trabajo de Dyche. Hay un Forest Liverpool para empezar el trabajo de Vítor Pereira, y un Tottenham Arsenal. Con un Tottenham Arsenal, ni más ni menos, con ese derbi del norte de Londres, se va a estrenar Igor Tudor. Como decíamos, el West Ham es el que marca ahora el descenso, pero está en racha muy positiva. El equipo de Nuno Espíritu Santo está con 24 puntos, con 3 más está el Forest, por tanto metido de lleno en esa pelea por no descender.
y es que es 16º, el Tottenham con 29 puntos, le saca 5 al descenso. Con la plantilla que tiene el Tottenham, yo creo que no va a bajar, pero insisto que es que no se puede despistar ni un segundo. Y hemos tenido cambio también en el banquillo del Eintracht de Frankfurt. Se fue Tom Möller, parece ser que fue convenido de manera, lo acordaron, ¿no?, con la directiva. Y ha entrado Albert Riera, que está llamando mucho la atención, Paquillo, sobre todo por sus declaraciones. Está haciendo muy viral pues alguna charla que le grabaron siendo entrenador en épocas pretéritas en Eslovenia, un país con el que tiene muchísimo vínculo. Y bueno, han apostado por él. Es una apuesta importante que elijan a un entrenador de Eslovenia para uno de los conjuntos importantes, campeón de la UEFA Europa League, sin ir más lejos, hace unas temporadas con Glasner. Era el segundo partido, el primero lo empataron y gracias contra Unión Berlín. Y la verdad es que me gustó bastante en la victoria a domicilio, en casa contra contra el Borussia Mönchengladbach, Eintracht 3, Borussia Mönchengladbach 0, buena victoria, 3 centrales, 3-4-2-1, además con una lesión en el tramo inicial de Kalimuendo, se adaptó bien el Eintracht y bueno, a ver qué nos deja Albert Riera en esta etapa en Alemania. Bueno, desde luego, en cuanto a la prensa, tú lo has dicho, es muy transparente sus declaraciones, o sea que va a jugo, está dando ya en Alemania y efectivamente se han rescatado algunas declaraciones en su época en Eslovenia. Bueno, un tipo que como era como futbolista, que a lo mejor mucha gente que no escuche que sean jóvenes, gran futbolista, gran extremo zurdo y que también era bastante claro cuando hablaba, un tipo que no se guarda nada. Vamos a ver, el Eintracht de Frankfurt en concreto también un equipo que, bueno, ha ido, tú lo has dicho, hace poquito campeón en Europa, pero de la época de Glasner ha ido de muchísimo más a menos, también porque un equipo muy vendedor y, bueno, pues siempre no acierta, ¿no?, en los fichajes. Y fíjate que Kalimuendo está funcionando bien, esperamos que no sea nada la lesión. Pero bueno, de momento yo creo que lo que se ha podido ver de Riera intenta un poco híbrido, ¿no? Hay fases en las que tiene la pelota, hay fases en las que no rechaza que la tenga el rival y ser un poco más sometido, intentar contragolpear. Vamos a ver poquito a poco, pero yo creo que es un buen salto para él, desde luego, para darse a conocer como técnico en una liga más potente y en un equipo que a lo mejor, bueno, pues necesita una inyección no solamente en cuanto a lo futbolístico, que creo que Tom Möller algunas cosas sí la hizo bien, sino también en lo anímico y en una persona que quizás pues represente el club de otra manera, ¿no? Es verdad lo que decía Paquillo, al final Albert Riera es un entrenador que tiene en la cabeza que el equipo sea propositivo, que el equipo presione arriba. La presión yo creo que fue lo más destacado en el partido contra el Borussia Mönchengladbach, como quiso robar arriba y se expuso bastante. El Borussia Mönchengladbach llegó y tuvo ocasiones buenas, estuvo bien Kawa Santos, el portero. La utilización de las bandas me llamó bastante también la atención, con Bajoya, el extremo, sí metió bastante más pegado a la cal, metido por fuera claramente, y Nathaniel Brown, el carrilero, que iba eligiendo si se metía por dentro, si iba más a asociarse o buscaba más el carril. En una asociación de ambos, de Bajoya y Nathaniel Brown, llegó así el primer gol. Bien utilizado también la banda derecha, Ayub Amaimouni, que es una de las apuestas de Riera, jugador jovencísimo, le metió en banda derecha zurdito y marcó un golazo, junto ahí con Enritsu Doan. Pareció un poquito redundante, pero mira, al final combinaron bastante bien y bueno, acabó ganando el partido, insisto, goleando 3-4-2-1 con Christensen, Amena y Koch en la línea de centrales. Hugo Larsson y Götze en el centro del campo, con Ayub y Brown en las bandas, Enritsu Doan y Bajoya en los medias puntas y Kalimuendo arriba. Entró rápidamente Dahoud y jugó con falso 9 Riera porque Kalimuendo se lesionó en la primera parte. Bueno, al final, si miramos un poco clasificación, la plantilla, cómo está la Bundesliga y demás, no le va a dar ni mucho menos, yo creo, para Champions. Está a 11 puntos del Stuttgart, no, a 12. 11, lo he dicho bien. Tiene 31 el Eintracht y está a 11 porque el Stuttgart tiene 42. Me parece imposible porque entre medias además tiene el Leverkusen y Leipzig, que para mí tienen mejor plantilla. Es que te diría incluso que incluso entrar en Europa estaba bastante fastidiado, Paquillo. Sí. Yo creo que no le va a dar, sinceramente. Por eso te decía que quizás no, más allá de lo deportivo, bueno, quizás con una estabilidad en el club, no sé si a ver cómo acaba la temporada, a ver si
si sigue el curso que viene, que supongo que sí, a ver qué le firman y, hombre, desde luego yo creo que incluso el Stuttgart, fíjate cómo está la temporada de Undade, de Mirovic, que parecía de Lewelyn, que parecía que había bajado un poquito, ¿no? También el Leverkusen también va poquito a poco incluso recuperando efectivos, está rindiendo bien Lucas Vázquez, que no estaba siendo del todo titular, y luego el Leipzig, yo creo que tiene mejor plantilla también. Verá que ha empatado este fin de semana, pero yo creo que va a ser complicado que les dé. Pero bueno, si va compitiendo, sacando puntos, un fútbol un poquito más atractivo, yo creo que al final, también con los pasionales que son en Frankfurt, puede ser que la figura de Riera acabe viendo buen matrimonio. Sí, va a ser divertido, eso seguro. Paquillo, buen rato, buena charla futbolística como siempre. La semana que viene más. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Cerramos como siempre con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o bien en los comentarios de iVoox. Fútbol eléctrico en iVoox, en los comentarios que dejamos en Playfutbol, os suscribís y ahí podéis dejar, bueno, no hace falta que os suscribáis, pero si lo hacéis mejor, si seguís al programa en todas las plataformas, os lo decimos siempre, si le dais like, según en qué plataforma nos escuchéis, pues nosotros más contentos que unas castañuelas, que diría mi abuela. Y lo que decía, Fútbol Eléctrico dice: hola Bruno, ¿nos podrías hacer un breve análisis del Castellón? Me parece muy bueno lo que está haciendo. Va a quedar el programa muy albinegro. Dice: me han contado que trabajan con el Big Data desde hace unos años. Ahora mismo el Castellón es la revelación de la segunda española, puesto a que aguantarán y subirán directamente. Es un placer escuchar vuestras charlas y aprender de los grandes. Saludos Bruno y Paquillo. Pues Fútbol Eléctrico, muchas gracias primero de todo por tu pregunta, y bueno, vamos a hacer algo chulo del Castellón en breve. Explicaremos cuál es el modelo del club, cuál es la idiosincrasia también un poquito de Bob Bulgaris y su modelo de trabajo, que es bastante curiosa, y Pablo Hernández, que es verdad que el equipo no está encajando, que es un entrenador que es más bielsista que otra cosa. O sea, la gente que no esté viendo al Castellón puede pensar que es un equipo defensivo y nada más lejos de la realidad. Miquel dice: buenas chavales, programón. Este Hoffenheim todavía no llega al nivel aquel de los Carlos Eduardo, Luis Gustavo, Salihovic e Ibisevic, pero se va ganando nuestro corazón. Curiosa la columna vertebral de jugadores kosovares que tiene. Sí, los Abdullahovic, Fisnik, Aslan y compañía. Es tremendo, y golearon este fin de semana, se levantaron rápido de esa goleada, cayeron contra el Bayern la semana pasada. En esta semana han recobrado el camino, la senda de la victoria, y están instalados en Champions, y además con buena distancia. Cristian Burguillo dice: buenas Bruno, vi un tuit tuyo el otro día hablando sobre Rocco Reitz. Opino que está para dar el salto a un club importante de Europa. Le he seguido sus últimas temporadas y cada año ha crecido más. ¿En qué club lo ves? Yo le veo en un Liverpool, incluso un Bayern. Dice: en el United no, que se echa a perder. Un saludo, pues otro para ti, Cristian. Sí, yo le veo carne de Premier. Me parece que es uno de los jugadores que mejor presiona hacia adelante, que mejor trabaja defendiendo hacia adelante de Europa, que además tiene buena llegada. Le veo carne de Premier. Me parece que puede encajar bien en la Premier. No sé si tantísimo en el Liverpool, no por estilo de juego, sino sobre todo por nivel. O sea, en un equipo en el que están Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, la competencia es tremenda, y creo que hay equipos más necesitados. Me atrevo a decir un Tottenham ahora mismo, incluso en un centro del campo en el que están Tonali y Bruno Guimaraes. Un poco redundante meter a Rocco Reitz, pero me imagino esos tres centrocampistas, y el Newcastle viviría trabajando siempre, presionando hacia adelante, y lo haría realmente bien. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Un segunda línea de Inglaterra creo que sería para su fútbol ahora mismo lo ideal. Y cerramos con la pregunta de Venceslao. Saludos, cracks. Mi pregunta para vosotros es la siguiente: ¿son Ryerson y Di Marco los mejores laterales de lo que va de temporada? Pues mira, Venceslao, antes he hecho mi alegato en favor de Ryerson, que se está saliendo esta temporada. Di Marco también.
tengo que decir que a mí los laterales del Arsenal me parece que están haciendo una temporada tremenda. Timber en la derecha y Calafiori en la izquierda. Es verdad que hablamos de un perfil igual un pelín más defensivo, aunque Timber se incorpora en los córners y es un auténtico peligro, y que Calafiori cuando sube también lo hace para generar bastante peligro, pero te lo compro bastante. Ryerson en derecha y Di Marco en izquierda, de momento los dos mejores de lo que va de temporada. Nosotros lo dejamos aquí. Más Play Fútbol este jueves. Episodio extra, como he dicho antes, con el análisis de lo que ha ocurrido en la ida de los playoffs de la Champions y toda la previa tanto de Europa como de Conference League. Así que volvemos el jueves, un episodio un pelín más cortito, pero aquí estaremos los de Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.